En este universo de sombras surgen figuras cuya historia nos sumerge en los más profundos recovecos de la depravación humana. Hoy vamos a hablar de Patrick Kearney, más conocido como el asesino de las bolsas de basura, que entre los años 1962 y 1977, y sin que nadie sospechase, cometería unos actos horrendos que lo catalogarían como uno de los peores asesinos de toda la historia. Dicho esto, comencemos. Patrick Wayne Kearney nació el 24 de septiembre de 1939 en el este de Los Ángeles, California. Poco tiempo después la familia se trasladaría a Texas, instalándose en una granja. Patrick era el mayor de 3 hermanos y su infancia fue normal salvo algunas excepciones. A la edad de 8 años ya veía como su padre mataba a los cerdos de la granja a punta de pistola. Más que sentirse totalmente aterrorizado, le impresionó gratamente y ya a la edad de 12 años empezaría a matar y destripar a cerdos a escondidas. Con los años y una vez iniciada su carrera criminal, esta forma de matar se convirtió en su característico modus operandi. Patrick era una persona pequeña, frágil y ya desde pequeño sufrió un gran desprecio y acoso por parte de sus compañeros de colegio, quienes lo golpeaban de manera recurrente. En su adolescencia se volvió una persona retraída y empezó a tener fantasías en las que se vengaba de sus agresores, una fantasía que en unos años se convertiría en realidad. A la edad de 18 años, Patrick estudió ingeniería y se licenció 5 años después. En esta época comenzaría a trabajar para una empresa proveedora de las Fuerzas Aéreas norteamericanas. Más que estar feliz por su nuevo empleo, Patrick no pensaba en otra cosa que en la fantasía de matar, y finalmente acabaría materializándolo ese mismo año. Una tarde salió a dar una vuelta en su moto con una pistola calibre 22 en la cintura. En un barrio de Los Ángeles se detuvo un momento para comprar tabaco. Allí conoció a un chico y lo invitó a dar una vuelta en moto. Llegaron a un camino solitario a las afueras de la ciudad, donde pararon a orinar. En eso estaba el adolescente, cuando Patrick, rápido y sin remordimientos, desenfundó su pistola calibre 22 y le disparó detrás de la oreja derecha. Después, arrastró el cadáver a unas hierbas, lo desnudó y abusó de los restos, creando una imagen totalmente horrenda. Finalmente, metió los restos en bolsas de basura. La experiencia le produjo placer y la repetiría muchas más veces. Unos días después, Patrick cometería el error de recorrer el mismo barrio donde mató al primer chico. Allí habló con un hombre que le contó que tenía un primo desaparecido. En ese momento, Patrick supo que era el adolescente que había matado días atrás. Para no levantar sospechas y asegurar su continuidad delictiva, mataría al primo de la misma manera, eso sí, en un lugar diferente al de su primera víctima. No pudo contener sus ganas de matar por mucho tiempo. Se compró un Volkswagen Escarabajo, que se convertiría en el instrumento principal de sus crímenes. Subía a su coche a jóvenes que hacían dedo. Hablaba con ellos mientras conducía y en un momento dado les disparaba a bocajarro con su pistola. Después, al llegar a una zona apartada, degollaba los cuerpos con un cuchillo. Y entonces comenzaba el terrible ritual necrófilo. Tarde o temprano los cadáveres aparecían, y en los medios de comunicación se empezó a mencionar el nombre del asesino de las bolsas de basura. Sin embargo, la policía no tenía ninguna pista de indicio que permitiera el descubrimiento del criminal. En el año 1967, Patrick detuvo sus andanzas criminales por una razón especial. Conoció a David Hill. Se enamoraron y al poco tiempo estaban viviendo en Los Ángeles, en Redondo Beach. La relación estaba caracterizada por inestabilidad, broncas y celos. Se separaron y volvieron en numerosas ocasiones. Los malos rollos y broncas con David fueron el principal detonante para la continuidad de su sanguinaria carrera criminal. A la primera víctima la mató en su propia casa. La invitó a seguir la noche en su apartamento, y cuando el joven se relajó en el sofá, Patrick le disparó en la sien, muriendo al instante. Practicó necrofilia con el cadáver y finalmente lo destripó en su bañera. Los pedazos de cuerpo fueron metidos en bolsas de basura.
En este momento fue cuando refinó y perfeccionó su modus operandi, y entre los años 1971 y 1977 acabaría con la vida de más de 25 personas, una cifra que no es fácil de encontrar en muchos asesinos en serie. La mayoría de las víctimas eran jóvenes entre 17 y 28 años, y eran pertenecientes a la comunidad homosexual de Los Ángeles. Sin embargo, también se le han vinculado con asesinatos de niños menores de 10 años. El domingo 13 de marzo de 1977, John LaMay llamó al timbre de la casa de Patrick y David, y ante la ausencia de este último, decidió invitarle a su casa para ver la televisión. Sorpresivamente, Patrick cogería su pistola y dispararía al muchacho en la nuca, muriendo en el acto. A continuación, se deshizo de los restos en una zona cercana, que fueron localizados 5 días después. Una vez que las autoridades identificaron el cuerpo, interrogaron al círculo más cercano de la víctima y descubrieron datos que serían importantes para atrapar al sospechoso. Por un lado, descubrieron que John era un residente habitual del ambiente gay de Los Ángeles, y por otra parte que éste había contado a su compañero de vivienda dónde y con quién había quedado ese día. Todas las pistas y las suposiciones llevaron directamente al domicilio de Patrick, el cual ya había huido tras lo sucedido con John. Una vez que las autoridades entraron en la vivienda, descubrieron pelos y sangre cuyo ADN pertenecía a la víctima, y por lo tanto no tuvieron dudas de quién había sido el culpable. A continuación se emitió una orden de búsqueda y captura, difundiéndose la imagen de Patrick y David en todos los medios. Finalmente Patrick se entregaría en la oficina de Riverside. Allí hizo una confesión completa, admitiendo inicialmente un total de 28 asesinatos y posteriormente 7 más. David, al no haber participado en los crímenes, fue puesto en libertad de manera inmediata. Para evitar la pena de muerte se declaró culpable. El jurado no fue blando, le impuso 21 cadenas perpetuas, o lo que es lo mismo, toda su vida en prisión. Actualmente tiene 84 años y aún mantiene la esperanza de salir algún día de la cárcel. Desde el año 1984 hasta 2012, el criminal ha solicitado hasta en 8 ocasiones la libertad condicional. Evidentemente, sus solicitudes han sido denegadas, y lo más probable es que muera en prisión, dejando atrás una historia criminal como pocas se verán. En conclusión, la historia de Patrick Kearney es un oscuro capítulo en la crónica de los crímenes de Estados Unidos. Su brutalidad y su aparente falta de remordimiento nos recuerda la capacidad del ser humano para el mal extremo. Y aquí acabamos con la historia del asesino de las bolsas de basura, Patrick Kearney. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para no perderte el contenido. Un saludo.